sí quería situar un poco en el contexto esta publicación. Y el contexto nace precisamente dentro de un par de semanas, el 5 de julio del 2007, cuando nuestro primer presidente, en el nacimiento de Innobasque, de alguna manera, como él dice, pero Luis Uriarte, para el que no sepa que fue nuestro primer presidente, él, aduciendo a su sordera, pues el día 5 de julio del 2007, como os decía, en el discurso de inauguración de Innobasque, cambió un artículo. Y hasta entonces el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación decía que quería ser un referente europeo en innovación. Y él dice, yo no sé si es que como no oigo bien, y dijo que queríamos ser el referente de innovación. Ese cambio pues supone, como él decía, un sueño imposible de alcanzar porque solo los sueños transforman. Y en ese sueño imposible de alcanzar nos hemos embarcado y vamos a cumplir ya 3 años intentando liderar ese proceso de transformación de Euskadi hacia una sociedad innovadora en todos los ámbitos, desarrollando un consenso básico, definiendo las prioridades de la transformación, estableciendo una fuerte conexión entre los agentes, de ahí las alianzas que tenemos, entre ellas con el Instituto Vasco de Competitividad, con las diputaciones, con el Eustat, y generando también una demanda de transformación del modelo desde las empresas y la sociedad. Para ello generamos una hoja de ruta que empezaba en el 2008 y acaba en el 2030, porque como sabéis el objetivo era para toda una generación y los pasos o las fases en las que dividíamos nuestro proyecto era una primera fase de conceptualización, donde esta publicación tiene también una parte importante de conceptualización de lo que es la innovación, la fase de movilización, que los primeros años nos hemos dedicado a movilizar, algunos decían, sois unos agitadores, Bueno, coincidió que el 2008 fue el año de la innovación en Euskadi y el 2009 el año europeo de la creatividad y la innovación, y eso nos ha permitido esa labor de sensibilización, movilización, hacerla de manera importante. El tercer ámbito de trabajo, que es con el que hemos empezado este año, es el de transformación, el de iniciar actividades que ayuden a transformar el País Vasco, fundamentalmente, como ya sabéis, en nuestro plan estratégico, en el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de la salud, en el cuarto sector y en el emprendizaje. Y además teníamos también ahí un objetivo y era desarrollar un sistema de indicadores para la Euskadi del 2030, que también tiene mucho que ver con este libro, esta publicación que vamos a ver hoy y también con la presencia aquí del Eustat. Para algunos de vosotros que participasteis en el WOC Euskadi que organizamos el 18 de mayo, creo que fue, con 5.000 personas que participaron en aportar sus ideas de cómo salir de la crisis, bueno, pues os recordáis que una de las, o varias de las cosas que salieron, primero desde una sensatez de todos los participantes y de un compromiso de la mayoría de las personas con ese cambio de modelo, y sobre todo apuntaban la necesidad de un cambio de valores, tanto a nivel cultural como axiológico, la sostenibilidad como un valor importante, y como agentes claves señalaban no solo a lo público, sino esa alianza entre lo público y lo privado que pretende representar Innobasque, el mundo de la educación, todo el sistema educativo. Esta mañana recordábamos que el rector de Deusto, en el desayuno de Forum Europa, pues comentaba la importancia de la universidad en estos procesos de cambio, de transformación, pero sobre todo la comunicación, incluyendo a los medios de comunicación en este ámbito del cambio de modelo. De ahí que los martes de Innobasque tenga relación también con esto. Y en estos martes que hemos ido presentando, bueno, pues yo creo que el año pasado presentamos la primera publicación. Si queremos transformar Euskadi en una sociedad innovadora, lo primero que tenemos que tener claro es cómo es una sociedad innovadora, Y ahí contamos con un grupo de 15, 20 personas que estuvieron debatiendo durante un tiempo y finalmente presentaron esta publicación de cómo es una sociedad innovadora, donde la innovación no es un fin en sí mismo, sino una estrategia que nos tiene que ayudar a dar respuesta a intereses compartidos, a garantizar el bienestar y la sostenibilidad de nuestra sociedad. Y lo que planteaba en este libro es que la innovación necesita de contextos adecuados, de terrenos donde cultivarse, de ecosistemas creativos y de entornos innovadores que atraigan y retengan el talento. Veréis cómo también el libro también aporta de estos temas. Y otra recomendación era que debíamos ser más eficaces en la generación de actividades intensivas en tecnología, curiosamente buscando también cubrir uno de los problemas que decía Daniel Irenadit, que es la desincronización entre la rapidez de los avances científicos y los avances sociales. Presentamos también otro trabajo que hemos hecho, dice, bueno, si los valores son importantes, ¿cuáles deberían ser los valores que fomentan la innovación en una sociedad innovadora? Y bueno, otro trabajo en el que han participado casi 100 personas, que se presentó hace el mes pasado, en el libro verde o el libro blanco de los valores hacia una sociedad vasca 2030, basados en valores innovadores, que también lo podéis recoger en la web de Innobasque. Y los 4 valores, como recordaréis, eran el conocimiento, la apertura al cambio, la cooperación y la globalización. Quizás después de la presentación del libro, en vez del conocimiento, tengamos que hablar del aprendizaje, pero bueno, eso lo dejamos para posteriores debates.
Dice Xavier Sala y Martí, que es catedrático de Economía de la Universidad de Columbia, de Nueva York, y que por esas señas nadie le conoce, pero cuando os digo que era el tesorero del Barcelona, que iba con unas chaquetas verdes, algunos ya sonríen y dicen, ah, sí, ese ya me suena. Dice que los países pobres compiten en costes, los países en desarrollo compiten en calidad y los países ricos compiten en innovación, en diferenciación, en el valor diferencial. Y bueno, una de las razones que nos animó a ese valor diferencial que tienen que aportar las organizaciones, pues es analizar qué es lo que está pasando en la innovación en gestión, y fruto de ese trabajo ha sido la publicación de dinámicas de gestión basadas en las personas como uno de los elementos clave para la transformación de las organizaciones. Ahí tenéis las claves, los 7 conceptos guías, pero yo os animo a que si tenéis interés recojáis la publicación. Y finalmente, hoy, este martes, vamos a presentar esta publicación que yo creo que es una joya, Innovación y aprendizaje, lecciones para el diseño de políticas.